Mi nombre es Ángela Romero, soy ingeniera química de la Universidad del Valle. También pues la gerente de Guzmán Decoración. Ya llevamos 3 años en este emprendimiento junto con mi esposo y mi mamá. Arrancamos pintando materas. Mi mamá arrancó pintando materas en un proceso de sanación, de desestrés, porque cuando salí yo de la casa a vivir con mi esposo, pues ella entró en una depresión. Entonces arrancó pintando mandalas y luego fue poco a poco aprendiendo a pintar materas, y le quedaban tan bonitas que la gente se empezó a enamorar y las empezó a pedir. Entonces creamos una cuenta en Instagram y allí ya se empezó a desbordar todo, ya no dábamos abasto, me tocó a mí empezar a pintar, luego trajimos más personas y luego durante, pues en este proceso la gente empezó a solicitar plantas con las materas, entonces empezamos a aprender de plantas, a hacer talleres, cursos, a leer muchísimo. Y al punto que ya llegamos que ya nos dedicamos más que nada a las plantas y todo el tema de decoración con ellas. Entonces, por eso no nos cerramos solamente a llamarnos un vivero o algo así, sino somos una tienda de decoración y plantas, porque sí hacemos mucho hincapié en el tema de la decoración con ellas. Entonces, pues, como pueden ver atrás, este es un espacio en mi casa y lo preparamos ahorita especialmente para ustedes con plantas que tenemos regadas por toda la casa. Y nada, esperemos a ver quién más se conecta. Nosotros llevamos ya 2 años haciendo hidroponía con plantas. Arrancamos porque empezamos con plantas suculentas. Ahorita hablamos un poquito de qué son las plantas suculentas, pero entonces ellas tienen la particularidad que cualquier exceso de agua las va a dañar. Entonces, en el proceso de investigación, de revisar qué podíamos hacer, encontramos la hidroponía y nos metimos tanto en el cuento que ahorita somos el referente a nivel nacional en tema de hidroponía para suculentas. Hemos dictado talleres en Medellín, en Cali ya llevamos más de 10 talleres de hidroponía de suculentas y próximamente vamos a estar en Bogotá. Entonces también vamos ahorita a hablar un poquito del tema de hidroponía y cómo podemos aplicarlo en nuestra casa, más que nada en este momento, para poder empezar a cultivar no solo las plantas ornamentales, sino también hortalizas y otro tipo de plantas. Dale, Ángela, arranca en forma y vamos avanzando. Listo. Entonces, el primer tema que vamos a tocar hoy es la importancia de las plantas en casa para la salud mental y física. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, pues todos estamos súper estresados, ansiosos, claustrofóbicos, con miedo de todo lo que pasa. Y una gran terapia son las plantas. Entonces, se han hecho muchos estudios científicos que han demostrado que las plantas nos pueden ayudar tanto en procesos depresivos como de ansiedad, a superarlos junto con las plantas. Son una terapia completa. Entonces, ¿por qué? Porque vemos crecerlas, vemos que nuestros esfuerzos tienen un resultado en vida y un resultado más bien rápido. Entonces eso nos provee mucha satisfacción, nos hace liberar endorfinas. Además, cuando estamos cuidándolas, es como un momento de meditación, el solamente regar, el quitar las hojas secas, el contemplarlas, limpiar las hojas, brillarlas. Mucha gente en este proceso empieza también a hablarles a las plantas. Yo tengo clientes de Guzmán
que les ponen nombres y me hablan como si fueran sus hijos, sus familia. Y de hecho, sí, ellas llegan a ser parte de nuestra familia. Entonces es todo un proceso de sanación muy bonito, el contacto con la tierra, el tocarlo, las diferentes texturas, los colores, además que sacamos de nuestro tiempo un espacio para estar pendientes de ellas. Entonces sabemos que todos los días a las 7 de la noche vamos a regarlas, entonces ya empezamos como a generar una cotidianidad con ellas, un esquema que nos permite como en estos momentos volver nuestra vida como un poco más al orden. Entonces sí, es como toda una terapia, la recomiendo muchísimo, es muy bonito, es un momento de relajación, de contemplación, aprendemos mucho de las plantas, de su resiliencia, y adicional, pues para la salud física, además de ponernos en movimiento, también nos ayuda a, a purificar el aire. Entonces, no todas las plantas purifican el aire. Por ejemplo, la más importante y más fácil de conseguir en Colombia es la que llaman lengua de suegra, que son las larguitas. Ellas purifican el aire, está demostrado, atrapan toxinas. Entonces allí vamos a desvelar el primer mito, que mucha gente dice que no podemos tener plantas dentro de la casa o dentro de la habitación porque nos van a robar oxígeno o al contrario, o nos van a dar dióxido de carbono y podemos morir. Entonces lo desmitificamos porque primero que todo las plantas no roban oxígeno, las plantas nos generan oxígeno, entonces es genial tenerlas en la casa. Sí roban el dióxido de carbono, algunas plantas hacen ese ciclo al contrario, pero es en una proporción muy baja, muy baja realmente. Entonces, por lo menos, algunas plantas que tienen ese ciclo al revés, estamos hablando, por ejemplo, los cactus. Ellas tienen un poco ese ciclo en algunos puntos, al contrario, por lo que son plantas desérticas, etcétera. Pero las dosis que producen o que consumen son tan bajitas que tendríamos que tener, no sé, más de 1000 plantas en la habitación para que nos vaya a afectar a nosotros. De resto, no tiene ningún argumento científico pensar que tener plantas en tu habitación o en tu casa te va a hacer daño. Al contrario, te purifican el aire, lo humedecen, entonces va a ser mucho más fácil respirar. Entonces dicen que las plantas dan frescura. No es que en realidad ellas den frescura bajando la temperatura, no. Lo que hacen es que generan humedad en el ambiente y es un poco más fácil respirar ese aire si está un poco más humidificado. Por eso uno ve en el mercado humidificadores y en realidad eso también lo podemos hacer con nuestras plantas. Entonces es muy beneficioso, además de que es bonito y relajante en tu casa en vez de tener decoración, no sé, una porcelana, tener una planta es algo maravilloso. Em, ya después hablando un poco, porque bueno, sí, es muy lindo tener plantas en nuestra casa, pero empiezan los temores. No, es que yo tengo mala mano, es que a mí todo se me muere, es que a mí hasta los cactus se me mueren, es que yo nunca he podido, es que yo las mato. Y esos son mitos y son miedos, preconceptos que tenemos hacia las plantas. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo básico. ¿Qué necesita una planta? Entonces, ¿qué necesita un ser vivo? Un ser vivo necesita aire, oxígeno más bien, necesita nutrientes, que en nuestro caso es la alimentación. En las plantas iba un poco más desglosado, ya lo vamos a ver. Necesita agua y ya. Esas son, bueno, y necesita sol, ¿sí? En las plantas, súper importante. Esas son las 4 cosas que necesitan las plantas. Si yo no le estoy dando una de ellas, por ejemplo, yo no puedo tener una planta
metida por allá en un baño donde hay una ventana de este tamaño que nunca le va a dar sol, pues obviamente se va a morir la planta y no es tema de mala mano, es que no le estoy dando lo que ella realmente necesita. Entonces, es tener en cuenta esas 4 cosas: sol, agua, nutrientes y oxígeno. Entonces, ya lo que vamos a entrar a ver ahora es en las proporciones que se necesitan de acuerdo a cada tipo de planta, ¿sí? No es lo mismo tener un cactus a tener una monstera, que es la que tengo allá atrás, ¿sí? Cada tipo de planta, y vamos a aprender a reconocerlas para que no haya ese miedo de que voy a matar mi planta. No, lo vamos a hacer lo más simple para que quitemos esa barrera, ese miedo. Entonces, en el tema de agua, pues ya hablamos, algunas plantas necesitan más, menos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo identificamos con si son plantas selváticas o no. Entonces, es muy importante cuando yo adquiero una planta, inmediatamente o antes de adquirirla, revisar en internet qué planta es y de dónde viene. Entonces se pueden, por ejemplo, comunicar con nosotros en nuestra página en Instagram y vamos a estar súper pendientes, súper disponibles para ayudarles con cualquier duda para identificar las plantas. Porque si es selvática, quiere decir que por lo general están debajo de árboles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está en su hábitat natural, debajo de un árbol, es porque necesita sombra, no le puede dar sol directo. Entonces es el caso de, por ejemplo, la monstera deliciosa que está allá atrás, o es el caso de estas plantas, de estas fitonias, también ellas son selváticas, siempre están por allí debajo, entonces requieren mucha más agua que, por ejemplo, un cactus como este amarillito que tengo por acá, que son plantas desérticas. Entonces, si es una planta desértica, pues obviamente va a necesitar muchísimo sol, mucho sol, va a necesitar poca agua y un ambiente más bien seco. Entonces, de acuerdo a eso, vamos revisando. Entonces, ahorita tenemos 2 grandes grupos de plantas en las plantas, pues digamos, de decoración. Están las suculentas, que son las suculentas, son todas las plantas que son gorditas, todas las plantas que tienen grandes cantidades de agua en su interior. Por ejemplo, entran en ellas los aloes, que son gorditos, la sábila es una suculenta, por ejemplo, que almacenan grandes cantidades de agua. Como los camellos, como ellos ya almacenan grandes cantidades de agua, no van a necesitar que las estemos regando. Entonces, con este tipo de plantas, ¿cuál es el secreto? Introducir un palo de pincho hasta el fondo. Si no sale completamente seco, regamos. De resto, no vamos a regar en el tema de riego. Y con las plantas que conocemos de interior o que no pueden recibir sol directo y necesitan más agua, introducimos el mismo palo de pincho hasta el fondo de la matera, lo mismo para las suculentas, hasta el fondo de la matera. Si en esta nos sale la mitad del palo de pincho húmedo, regamos. Si nos sale todavía todo untado de tierra, no vamos a regar. Entonces, esa es la medida. En plantas de interior, vamos a regar cuando salga húmedo el palo de pincho o untado de tierra, la mitad. Y en suculentas cuando salga completamente seco. No, en el caso de las suculentas, no va a pasar absolutamente nada si yo espero a que esté seco. Con ellas es mejor pecar de sequía que pecar de exceso, ¿sí? En el caso de las plantas de interior, cuando ya ellas están muy secas, lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque se caen, se van a empezar como a marchitar, pero no es en sí no es que se estén ya muriendo, sino que por falta de agua tienden a caer y ahí podemos regar. Pero entonces, para que ellas estén siempre sanas, es mejor
realizar con el método del palito el tema del riego. Entonces ya vieron que es muy fácil con ese método. Ahorita en sus casas, si no tienen palo de pincho, con cualquier palo que tengan por allí a la mano, pueden revisar si está completamente seco en el caso de las suculentas, medio seco en el caso de las plantas de interior. ¿Cómo vamos a regar? Vamos a regar con muchísima agua, que salga agua por debajo. Sí, esa es la idea. Para ambas plantas debe salir agua por debajo. Hablando del tema de sol, ya es un poco diferente. ¿Qué tanto sol necesitan? Entonces, por principio, una planta entre más color tenga, más necesita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la fitonia que les mostré, esta rosadita, aunque es una planta de interior, me puede recibir un poco más de sol que esta misma fitonia verde. La fitonia verde yo la pongo en el sol e inmediatamente se me marchita. En cambio, esta la puede recibir un poco más de sol, ¿sí? En el caso de las suculentas pasa exactamente lo mismo. Hay suculentas que puedo tener un poco al sol indirecto, pero las que tienen color fuerte, no las puedo por nada del mundo ir a entrar a mi casa. Por ejemplo, aquí tengo este terrario que hicimos pues para mostrarles. Este está en realidad en nuestro balcón porque estas plantas necesitan mucho sol. Entonces, como ven allí, hay algunas plantas de colores. Esas necesitan mucho, mucho más sol que algunas que están allí, otras verdes, lo soportan bien, pero no necesitan tanto. Entonces, esa es otro indicador, el color. Entre más color, más sol se necesita. Ya revisamos, si no es una planta suculenta, pues no la puedo de todas formas poner al sol directo, como por ejemplo ese trébol que tengo allí atrás. No lo puedo poner al sol directo porque no retiene tanta humedad como una suculenta, pero, y es una planta, digamos, selvática, siempre está debajo de otros árboles, de otras plantas más grandes, pero sí va a necesitar un poco más de sol que, por ejemplo, una monstera, que es completamente verde. Entonces, ese es un indicador. En el tema de nutrientes, también el origen nos va a indicar todo. Una planta interior pues requiere muchos más nutrientes que una suculenta. ¿Por qué? Porque la tierra debajo de un árbol por lo general es una tierra mucho más rica en nutrientes. Por las hojas que caen, se van a descomponer y esto me va a generar nutrientes. En cambio, por ejemplo, una suculenta no. Una suculenta es desértica en su gran mayoría, entonces en el desierto, pues, ¿qué nutrientes van a tener? Entonces, si yo me pongo a aplicarle, por ejemplo, triple 15 a una suculenta, lo que voy a hacer es que la voy a pasmar su crecimiento o la voy a dañar, la voy a quemar de tantos nutrientes. Entonces es importante conocer eso. A una suculenta se debe fertilizar más, un espacio mayor a un mes y con muy poca cantidad. Entonces, por ejemplo, un triple 15 nunca me va a servir para una suculenta, porque además de que tiene un pH muy ácido y las suculentas como están en su hábitat natural casi que sembradas en arena pura, no están acostumbradas a un pH o a una acidez neutra, no necesitan ni acidez ni alcalinidad, es un pH neutro. Las otras plantas sí soportan un poco más ese tema de fertilizantes, pero las que yo realmente necesito aplicarles fertilizantes son a las plantas que me producen frutos. Entonces, que el tomate, que la habichuela, que, bueno, ese tipo de plantas que necesitan generar frutos. Las otras no van a necesitar tantos nutrientes porque no me van a estar produciendo frutos. En el tema de oxígeno, las plantas necesitan oxigenación en sus raíces, todas. Entonces, si yo les echo tierra, solamente tierra negra, que se me va a compactar, se me va a volver una bola,
pues las raíces no van a tener cómo respirar. Entonces se me va a pudrir la raíz y yo le voy a echar culpa al exceso de agua. Y resulta que no necesariamente la causa raíz fue el exceso de agua. La causa fue que la tierra estaba tan compacta que la raíz no tenía oxigenación. Entonces fue el lugar propicio para generación de bacterias y de hongos. Entonces lo que yo debo garantizar es que la tierra donde yo la vaya a sembrar sea una tierra con bastante filtración. ¿Cómo logro esto? Lo logro mezclando tierra negra con piedritas de diferentes tamaños. Entonces, tenemos, por ejemplo, piedras de este tamaño y podemos mezclarle piedras más pequeñas, algo como estas, ¿sí? A comparación de esta. Entonces, mezclando diferentes tamaños es que yo voy a lograr una tierra más suelta, una tierra que pueda ofrecer mayor oxigenación. Si yo quiero ir un poco más allá, puedo utilizar sustratos profesionales como sustratos volcánicos, como la arlita, como la perlita, vermiculita, etcétera, pero pues en este momento no tenemos ni acceso a esos sustratos, es un poco complejo. Entonces, lo que podemos hacer es mezclarlo con piedras de diferentes tamaños. Piedritas que tengamos en nuestra casa se lavan muy bien y se mezclan luego con la tierra que tengamos. Ese es un método. No recomendamos para nada, la tierra que trae la cáscara del arroz. ¿Por qué? Porque no ha tenido en general el manejo adecuado. No sé si ustedes han visto en algunos viveros que son unas montañas gigantes de esta cáscara de arroz tiradas por allí. Entonces, esa cáscara ya viene con microorganismos, con hongos, con bacterias y todo eso pues me va a afectar la tierra y obviamente las plantas. Entonces, hay veces sin razón alguna se nos pudre una planta, le da alguna enfermedad, no sabemos por qué, y muy seguramente es por esa cascarilla que trae la tierra. Entonces, en general, recomendamos no usar esa cascarilla. Esa cascarilla se la aplican para darle una mejor filtración a la tierra, pero entonces eso lo logramos mejor con materiales no orgánicos como las piedras y así estamos completamente seguros de la tierra que estamos usando. Esa es pues, una recomendación general porque por lo usual pues es que uno vaya a un vivero, pida tierra abonada y te den tierra con cascarilla de arroz. Y no, una tierra abonada es una tierra negra, de color negro. A mí esa coloración negra ya me garantiza en cierta forma que tiene buenos nutrientes. Y bueno, y hablando de lo de la oxigenación, y las suculentas aún más, necesitan aún más oxigenación en sus raíces, por lo que ellas ya tienen grandes cantidades de agua dentro de ellas. Entonces, ¿cómo las puedo oxigenar? Aún más echándoles piedras. Entonces, si yo para las plantas de interior utilizo, por ejemplo, 60% tierra, 40% piedras, para las suculentas puedo, al contrario, 60% piedra, 40% tierra. Y algo muy importante es que siempre en la parte inferior de las materas, digamos en esta matera, de aquí para abajo más o menos, echar piedra gruesa. Primero echar la piedra gruesa, harta, hasta más o menos el nivel que les mostré, y ya le echo la tierra, que es donde en realidad van a estar las raíces de la planta. ¿Por qué? Porque si yo le echo la tierra de primero, esa se me va a empezar a compactar en el fondo de la matera. Entonces no queremos eso por lo mismo, porque se compacta, no hay oxigenación, se crean microorganismos y se nos pudre la planta. Pero con este método de poner piedras en el fondo, garantizamos que va a haber muy buen drenaje, ¿sí? Y en la parte de arriba, hay veces vemos que ponen piedritas pequeñas. Esas piedras cumplen dos funcionalidades. Una es el adorno,
otra planta, las suculentas, que algunas tocan la tierra, no se vayan a pudrir por ese contacto con la tierra, las hojas. Entonces les echamos las piedritas pequeñas por encima para eso, para aislarlas de la tierra, pero plantas de interior no necesitan esas piedritas. De hecho, no las recomiendo. ¿Por qué? Porque nos va a impedir ver cómo está el sustrato, si ya está seco o no. De todas formas, insisto en el método del palito, súper importante. Ahora, ¿cómo les vamos a ofrecer? ¿Cómo les vamos a ofrecer? La iluminación en nuestra casa y la humedad. Entonces, los invito, ahorita que estamos en este momento de relajación, digámoslo así, en nuestra casa, que hagamos un plano de nuestra casa y revisemos en la mañana en qué lugares está dando el sol y en qué hora. Entonces, por ejemplo, muchos clientes me envían, hola, por allá nos saludan, muchos clientes me envían, no, es que mira que tenía mi suculenta súper bien y de un momentico a otro se me empezó a tiolar, se me empezó a estirar. Ese estiramiento no es normal. Ese estiramiento de un momento a otro de una planta es como un intento desesperado de ellas de buscar sol. Entonces ellas se van buscando y siempre se tiran hacia la dirección del sol, pero eso no es sano porque ellas gastan mucha energía buscando el sol y ese crecimiento como es tan acelerado, las células, digamos, no son las ideales y la planta me va a terminar viendo. ¿Sí? Las células no tuvieron un desarrollo ideal, un desarrollo adecuado, entonces las plantas van a terminar muriendo. Entonces siempre que yo vea que la planta, en especial las suculentas que son de tanto sol, se me crecen hacia el sol, se me estiran demasiado rápido, lo que debo hacer es cortarlas y resembrarlas, ¿sí? Las plantas de interior lo mismo, ellas empiezan a tirar un poco hacia la dirección del sol, se voltean, allí no pasa nada, pero sí debemos, eso es un indicativo de que entonces la debo cambiar de lugar. Ahora, hay gente que si se les estira para un lado, la empiezan a mover de lugar, la empiezan a rotar. Esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque si ellas están hacia un lado, ya gastaron energía girando hacia ese lado. Yo la volteo y la pobre planta empieza otra vez a sobreesforzarse, a cambiar hacia el otro lado. Entonces es mejor, si ya está allí, dejarla así y más bien buscar un sitio que tenga mayor iluminación en nuestra casa. También algunas cuando les falta, cuando tienen exceso de sol, empiezan a ponerse en café. Por ejemplo, las sábilas. Las sábilas hay veces las vemos como cafés, pero no es que estén secas porque se ven gordas, pero están cafés, es ya exceso de sol. Entonces, más bien busquemos un lugar de nuestra casa que no reciba tanto sol. Retomando lo de revisar en nuestra casa, hay clientes que me escriben, yo tenía mi planta muy sana y un momentico a otro se me empezó a estirar, no entiendo por qué, si ya tengo 6 meses con mi planta y estaba sana en el lugar de mi casa en que la tenía. Resulta que como el sol va rotando con el pasar del tiempo en el año, él tiene un ciclo, se va moviendo un poco, entonces, y nosotros trabajamos, nos vamos de nuestra casa, llegamos en las noches, simplemente regamos las plantas, pero ya, entonces no nos damos cuenta que fue que el sol ya rotó. Entonces, en la parte donde antes mi planta feliz, resulta que ya no le está dando sol, entonces ella empieza a estirarse a buscar. Entonces, este momento podemos aprovechar para revisar qué tanto sol nos entra por cada ventana, la temperatura. Nos vamos a parar en un lugar, digamos, cerca a una ventana y nos vamos a mover a paso y vamos a ir sintiendo que también esto es un método de relajación muy chévere, porque nos paramos allí y podemos sentir con nuestra piel, nuestra piel es un gran termómetro, podemos sentir la temperatura a la que está, damos un paso
y nos damos cuenta qué tanto disminuye o aumenta la temperatura. Y así vamos recorriendo nuestra casa y nos vamos dando cuenta de esos focos de calor, en cambio los puntos donde hay más frescura en nuestra casa. Otra cosa es la humedad. ¿Cómo nos damos cuenta qué tan húmeda es nuestra casa? Donde no se me seca la ropa. Donde jamás se me va a secar la ropa es porque hay el ambiente. Entonces, en esos lugares de mucha humedad puedo poner plantas selváticas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos que es selvática? Pues por lo general las plantas de interior son selváticas, pero igual es bueno revisar con el nombre de la planta, nos metemos y revisamos juiciosamente o, repito, nos pueden preguntar a nosotros y nosotros con todo el gusto del mundo les indicamos si la planta es de mayor humedad, de menos, de más sol, más agua, etcétera. Entonces, así vemos la humedad. Si se me seca rápido la ropa en determinado lugar es porque hay poca humedad. Entonces, si por XY motivo vivo en un lugar donde es súper seco, no tengo nada de humedad, la ropa se me seca en cualquier punto de un día para el otro, lo que debo hacer con las plantas de interior es rociarlas. Entonces, rocío un poquito encima de ellas para mantener ese ambiente húmedo, que también es muy beneficioso para nosotros mismos. Y las plantas, ya una vez se van acostumbrando, van manteniendo esa atmósfera de humedad. Mucho más si están juntas, como por ejemplo acá atrás. Este lugar, este punto, sería un lugar en el que yo me puedo sentar a hacer relajación y voy a poder respirar muy bien en comparación a un lugar donde no hay plantas. Entonces, esa es una cosa, iluminación, temperatura y humedad. ¿Sí? Ya, nos está preguntando Fernanda que con respecto a las orquídeas, ¿qué podrías contar? Siguiendo pues eso que hablas de la humedad, de la luz y de todo eso. Perfecto. Bueno, las orquídeas son plantas que se están siempre generando encima de otra, por decirlo así. Son parásitas, es la palabra. Entonces, como ellas nunca están sembradas directamente sobre tierra, yo no las puedo ir a sembrar en tierra. ¿Sí? Es lo primero y error que cometen muchas personas, sembrar una suculenta en tierra. ¿En qué lado sembrar? En sustratos que estén húmedos pero que no sean tierra. Por ejemplo, en pedacitos de palo, en arcilla. Entonces tenemos un sustrato que son bolitas de arcilla, como este. Es ideal para las orquídeas. Y lo que debemos hacer, garantizar, es que ese sustrato siempre esté húmedo, todo el tiempo húmedo, pero nunca en tierra húmeda, porque de una vez se nos muere la orquídea, se nos va a ahogar y se nos muere la orquídea. Entonces, como ella está debajo de un árbol, eso nos indica que debe tener un ambiente un poco más fresco. Entonces, yo no puedo tener una orquídea a pleno sol, no, la debo tener en un lugar con buena iluminación, sí, pero no con sol directo. Y la debo tener húmeda también. Entonces, si en mi casa es muy seca, vamos a humedecer lo mismo con el spray lleno de agua, voy a humedecer todos los días alrededor de la planta y eso nos va a garantizar una orquídea sana. Ya hablando un poco, pregunta por ahora, bueno, entonces hablando un poco del tema de insecticidas, porque ese es otro miedo que usualmente tenemos con nuestras plantas. Y es identificar los insectos que nos pueden llegar a dañar nuestras plantas. Entonces, hay varias plagas que son súper comunes. La primera y la que más detestamos es la cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa yo la voy a ver porque se ve como algodón en mi planta. Yo reviso mi planta y está llena como de una pulpita blanca por todo lado, no solo en hojas, sino en... Entonces me detengo a revisar y empiezo a ver unos como especie de garrapatas chiquiticas que se mueven y son también blanquitas como esponjosas. Esta es cochinilla algodonosa.
Esta plaga la puedo, bueno, además de los insecticidas químicos que realmente a nosotros no nos gusta utilizar por temas medioambientales, tanto del proceso de obtención de esto como como ya en nuestra casa, estar echando químicos, rociando químicos, pues el aire se nos contamina. Si tenemos perros, pues complicado, gatos, complicado. Si tenemos niños, pues peor. Entonces preferimos insecticidas orgánicos o naturales. Entonces, lo que recomiendo en estos casos es, coges alcohol y lo diluyes con agua. Entonces, por una parte de alcohol, una parte de agua. Es decir, por ejemplo, una cucharada de alcohol, perdón, y una cucharada de agua. Lo revuelvo y con eso voy a, a echarle con un spray a la planta por donde tiene la cochinilla. Otro método que se puede usar es ese alcohol, diluyo un poquito de jabón de lavar la ropa, de este jabón en polvo, lo diluyo allí y con un pincel voy a untarlo en esta mezcla y empiezo como a pintar la planta por donde tenga la plaga. Este mismo método aplica para el pulgón. El pulgón es también blanco, pero se va a ver, es como un polvito. Ya no es como esponjoso, sino simplemente como un polvito que hay sobre la planta, especialmente en los tallos, en las uniones entre tallo y hoja. Se va a ver ese polvo. Entonces lo mismo con el alcohol. Esto es un tema de muchos días de aplicación, porque si yo perdón, ay, no puedo estornudar. Si yo lo aplico hoy, como es algo natural, no me va a quedar allí en el ambiente, se me evapora el alcohol y ya. Entonces, allí mato los que estén vivos, los que estén por allí, pero los huevos quedan. Entonces, es cuestión de todos los días estarle echando. ¿Cuántos días? No sé, pues por lo general en eliminar una plaga me voy a demorar 5 días. Hablando en general, puede que sea más rápido, puede que sea mucho más largo, dependiendo del estado de avance de la plaga. Hay otra plaga que es también una cochinilla, pero es la cochinilla amarilla, que son como unas yemas. Parece como si hubiera salpicado un poquito de huevo y se hubiera secado de la yema sobre el tallo de la planta. Esas yemas son como un caparazón, un exoesqueleto que tiene el bicho. Entonces, por más que yo le eche alcohol, no va a pasar nada porque ese caparazón las protege. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Armarme mucha paciencia y tomarlo como una terapia y coger un palillo y empezar a matar uno a uno, a estriparlo. Lo arranco y lo estripo completamente. Y ya después de que yo elimine eso, sí paso el alcohol diluido. ¿Por qué? Porque así empiezo a matar los huevos que hayan quedado. Pero entonces esa plaga, si yo solamente le aplico el alcohol, no va a pasar nada. Y además que es una plaga que se me empieza a succionar, se alimenta de la savia de la planta, entonces me la mata muy, muy rápido. Otro gran enemigo son las babosas. Entonces, hay veces vemos la planta, está allí viva, normal, pero vemos que está como decaída, como triste, o el color cambia un poco, se vuelve un poco más pálido. Entonces, llego yo, la toco, la cojo y me quedo con ella en la mano, sin raíces. Cuando esto pasa, es una de dos: o se me pudrieron las raíces, que ya allí depende de mi conciencia si yo la he regado mucho o no, o tenemos babosas en la tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer, igual en un caso o en el otro, es eliminar inmediatamente toda la tierra en la que tenemos sembrada. Así garantizamos que si hay exceso de humedad y hay bacterias o hongos, los eliminamos. Y si hay babosas, pues también la eliminamos. Entonces, esta plantica la voy a dejar secar. Si es una planta interior, la voy a dejar por allí encima de una superficie absorbente como madera o papel de un día para el otro. Si es una suculenta, la voy a dejar 5 días
no le va a pasar nada. Por estar tantos días por fuera, no le va a pasar nada. 5 días si es una suculenta, un día si es una planta de interior, cicatrizando. Y la pongo a enraizar. ¿Cómo la pongo a enraizar? Utilizo, por ejemplo, bueno, acá tengo todo una estación de enraizamiento, pero puedo usar cualquier recipiente con agua y pongo la plantica allí adentro. Entonces, esta plantica me va a generar raíces y ya tengo una planta nueva. Por ejemplo, esta. Esta fue una planta que le arrancamos algunas ramas y las pusimos acá. Entonces, si ven que ya tiene raíces, ya se puede allí trasplantar a tierra. ¿Por qué está verde? Está verde por algas. ¿Qué pasa? No es que esas algas dañen la planta, no la van a dañar en sí, pero sí van a empezar a pelear por nutrientes. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo vea esta agua así verde, la voy a cambiar, ¿sí? O para evitar que me aparezcan las algas, porque las algas aparecen es porque hay iluminación, hay sol. Entonces voy a ponerlas más bien en un recipiente que no sea transparente. Entonces ahí ya entra que queramos reciclar. Entonces podemos coger, por ejemplo, ahorita que no tenemos casi pues acceso a salir a comprar una matera. Entonces cogimos, por ejemplo, un frasco, esto era un frasco de un suero, lo partimos a la mitad y allí podemos sembrar perfectamente sin problema. O si tienen estos recipientes ámbar, es increíble. Allí podemos ver el proceso de las raíces por lo que es translúcido, pero no se me van a formar algas porque no es transparente totalmente. Entonces, si tienen estos por lo general vienen en medicamentos, es genial para poder enraizar. Leslie, por ahí vi que alguien escribió una pregunta, pero no alcancé a leer. Sí, en realidad son varias, entonces pues te voy a ir diciendo como una por una para que vayamos evacuando. La primera es cómo saber cuáles plantas debes podar y cuáles no. Bueno, en sí no es que yo tenga que podar una planta, o sea, yo la puedo dejar ser, ¿sí? Si ya está muy grande, pues la debo cambiar de recipiente. En lo que nos avisa si debo cambiarlas de recipiente es, en el caso de las suculentas, si yo veo que la suculenta es más grande que el recipiente, la debo de cambiar. Por ejemplo, este aloe. Este aloe justo está del tamaño de la matera, o sea que allí está perfecto, pero si ya se me crece más, debo ya de cambiar. Y en el caso de las de interior, pues si ya las tengo, por lo general, una vez al año al mes debemos sacarle y reponer el sustrato, porque ya ha perdido nutrientes, ya ha perdido sus características, entonces es bueno mirar. Si no, yo reviso que debajo de la matera, si ya me empezó a generar, no sé si ahí se alcanza a ver, algunas raíces por debajo, ya es hora de cambiar. Entonces esta señorita, por ejemplo, está de cambio inmediato de matera, ¿sí? Algo que se me había pasado era que las plantas de interior, como necesitan más humedad, las recomiendo siempre mantener en matera de plástica o en matera de vidrio. El plástico es súper contaminante, sí, pero entonces allí por eso tenemos la y para que se vea bonita, pues ya la meto dentro de una matera de barro o en la matera que yo quiera. ¿Qué otra pregunta hay? La segunda pregunta es, ¿qué opinas de usar cáscara de coco en las materas por encima de la tierra? Bueno, esto está bien dependiendo del tipo de planta, ¿sí? En suculentas no lo recomiendo porque retienen muchísima humedad. Si lo tenemos en una planta de interior, me parece recomendable porque además de generar, ella se empieza a descomponer y en esa descomposición empieza a generar nutrientes, también va a mantener un
no debe estar regando tan constantemente. No sé qué otra pregunta. ¿Qué opinas de las coquedamas? ¿Cuáles plantas pueden ser sembradas, entre comillas, con este estilo? Ok. Las coquedamas están muy bien si se saben hacer. ¿Qué tipo? Ya les voy a decir cómo. ¿Qué tipo de plantas? Cualquiera. He visto hasta bonsai sembrados en coquedamas, he visto plantas casi que el tamaño de un árbol sembradas en unas coquedamas gigantes. Entonces, cualquier tipo de planta se puede tener. ¿Qué, qué pasa? Que hay veces no tenemos en cuenta el tipo de planta al momento de hacer la coquedama. Entonces, hacemos suculentas en una mezcla de tierra y arena. Esto es fracaso fijo porque la suculenta se me va a ahogar, no va a tener oxigenación. Entonces, es preferible hacer una coquedama que no nos quede tan circular. Bueno, para los que no saben qué es una coquedama es una bola, hacemos una bola de tierra y la cubrimos con fibra de coco o con musgo y la amarramos. Allí pues queda la planta sembrada, se ve muy linda, pero hay que tener cuidado de eso. Entonces, si es una suculenta, es preferible que no nos quede tan circular, pero que quede con muy buen drenaje, con muy buenas piedras. ¿Cómo la voy a regar? La sumerjo totalmente en agua hasta que deje de salir burbujas, ya la saco, la escurro y la puedo colgar o poner donde la tenga. Pero entonces no es que sea mala o buena la coquedama, es que tenemos que tener en cuenta qué planta estamos sembrando y de acuerdo a eso preparar el sustrato. ¿Qué otra pregunta? No, por ahora esas eran las preguntas que habían. Puedes seguir con lo que ibas. Bueno, listo. Ahora, bueno, estamos hablando de plagas. Entonces tenemos, por ejemplo, también hongos. Para los hongos que vemos por encima de las hojas, se ve como una pelucita blanca. Ojo, hay que tener cuidado porque hay hojas que naturalmente tienen una pelusa que les ayuda a tener humedad, a retener humedad, pero las que no, y de un momentico a otro desarrollan una pelusa blanca, podemos rociarlas con leche fermentada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Cogemos leche, la dejamos por fuera de la nevera, en un vaso, lo que sea, abierto, por fuera de la nevera y cuando se empiece a fermentar, con esa leche fermentada, lo mismo, con un pincel vamos a pintar la planta por donde esté el hongo. ¿Por qué? Porque allí lo que hicimos fue producir ácido láctico y el ácido láctico me va a combatir los hongos. Entonces ese es un método casero buenísimo. En el tema de fertilizantes, pues ahorita que no tenemos mucho acceso a fertilizantes, lo que podemos hacer, además de poder hacer compostaje, es, vamos a coger, por ejemplo, las cáscaras de plátano, las ponemos a hervir y ese té va a estar súper cargado en potasio. Entonces yo riego mis plantas con ese potasio y va a ser muy bueno. Las cáscaras de huevo las trituro y les echo un poco a las plantas. Eso me va a generar a mí calcio. El, el cuncho del café también es un fertilizante buenísimo. Algunas plantas que yo tengo ya con el tiempo se van viendo un verde claro, van perdiendo su tonalidad y es por falta de nitrógeno. Entonces allí lo que hacemos es coger el cuncho del café, se lo echamos a las plantas y eso de una a los días empiezo a ver que la planta se vuelve a volver verde fuerte. Entonces son cosas súper naturales, súper caseras, que no hay pues ningún problema de usar. Nos Eh, preguntan que hay una persona que tiene una matica con hongo ovidio y no sabe cómo acabarlo. ¿Cómo puede hacer? ya, pues no tengo presente en el momento cuál es ese tipo de hongo, pero lo que te digo, si es superficial, si es en las hojas, con la leche fermentada. Si es interno, lo que ya tenemos que entrar a hacer es tratarlo ¿con qué? Con antifúngicos. Entonces, en ese momento sí te recomiendo que uses más bien,
Si es interno, que uses fungicidas químicos, porque el hongo interno de la planta va a crecer muy rápido y los métodos naturales no van a alcanzar a salvar tu planta. O sea, el hongo va a crecer mucho más rápido de lo que el método natural lo va a tratar. Y hay un hongo negro que crece internamente, ese hongo no hay nada que hacer. Ese hongo cuando se nota es porque ya mató la planta por completo. Es como el único eh, de enfermedades, por decirlo así, de la planta que ya es imposible de tratar. Ella dice que es en las hojas y que es como oscurito. Ah, ok, en ese caso entonces sí puedes con la leche tratarlo, revisar. Igual revisa muy bien la planta que no vaya a tener en el tallo. Te recomiendo que la saques de la tierra y revises que las raíces estén sanas. Es súper importante. Las cáscaras de huevo se le pueden poner a cualquier planta, lo mismo el café y el agua de plátano. Sí, a cualquier planta. Pero a las suculentas, lo que les digo, un exceso de nutrientes las pasma o las quema. Entonces es mejor que a las suculentas se les aplique por allá más de un mes, o sea, mes y medio, 2 meses, estarles pues aplicando esos métodos naturales en poquita proporción. Entonces, si yo lo uso para una planta, perdón, si yo ya sé que para una planta de interior utilizo, por ejemplo, 1 litro de agua, una cáscara de plátano, pues para una suculenta voy a usar solo media cáscara, ¿sí? Siempre es la mitad. Lo mismo para si voy a comprar un fertilizante químico. Si en la etiqueta me dice usar X cantidad, para una suculenta voy a usar la mitad de lo que me diga la etiqueta siempre. ¿Hay alguna duda? ¿Son tus plantas de interior favoritas? De planta interior favorita, me encanta la monstera. Vivo enamorada de ella porque crece hasta el techo. Ya toca es irla podando. Y las calateas, que hay calatea tigre, calatea medallón, eso es una variedad infinita de colores y de formas que lo dejan a uno hipnotizado. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? No, esas eran las que estaban pendientes. Bueno, otra cosa que les recomiendo es, si tienen hormigas, trátenlas cogen pedacitos de cigarrillo, como ahorita no tenemos acceso a hojas de tabaco, pero pues en tiempos normales pueden comprar hoja de tabaco y hacen un té de eso. En este momento con las colillas de cigarrillo las ponen, las calientan en agua y esa agua que sueltan, con eso se lo echo a la planta. La nicotina hace que las hormigas salgan corriendo de una. ¿Cómo cuidas tu trébol morado, el que tienes atrás? Ese trébol se cuida solo. Ese trébol es súper fácil, es solo mantener muy buena humedad. Con el método del palito, o sea, de verdad que ese método no tiene pérdida. Con eso va a ser súper fácil. Y ya, pues les estamos cambiando, si el trébol, el cuidado es que si tú sacas, no lo puedes reproducir por rama, ¿no? Tú lo sacas sacas todo y adentro vas a ver como una especie como de ajo, como un tubérculo que se forma. Ese tubérculo tú lo trasplantas y ahí te nace una nueva planta. Pero entonces, si por ejemplo yo este trébol lo voy a cambiar ahorita de matera o de tierra, seguramente se va a morir todas las hojas. Entonces, siempre es como si lo voy a trasplantarlo completo con tierra y todo, una matera más grande y ya le echo tierra por alrededor. Pero de resto el trébol es agua y listo. Eres muy fácil de cuidar realmente. ¿Alguna otra pregunta? Pues, porfa, repetir lo del palito de la humedad, porque hubo personas que se conectaron después de que lo explicaste y se lo perdieron. Ah, claro. Bueno, el super método, porque realmente es muy fácil y es seguro que van a tener éxito para las plantas suculentas. Yo voy a coger un palito de pincho y lo introduzco hasta el fondo de la matera, hasta el fondo, fondo. Lo saco. Si está completamente seco y limpio, riego.
de resto no. Si hoy me salió un poquito untado, como en las tortas, pues lo introduzco. Si sale completamente limpio, riego. Si hoy me salió un poquito untado, no riego, y más bien mañana vuelvo y repito el método y así sucesivamente. Para las plantas de interior, sí, lo introduzco igualmente hasta el fondo, pero si la mitad de aquí para arriba me salió ya seco, riego, ¿sí? Si me salió todo húmedo, no riego, pero si me sale seco hasta la mitad, riego. Entonces, ahí ya vemos que las de interior requieren un poco más de agua. Pregunta alguien que le regalaron un esqueje de anturio, pero no tiene raíces. ¿Cómo puede hacer para que le salgan? Bueno, para el anturio lo puedes sembrar inmediatamente y empezarlo a regar. O lo puedes poner en agua, lo mismo, con este método. Lo metes en agua y que ya te vayan saliendo raíces. Es lo más fácil. Otra pregunta. ¿Las cáscaras de cacao sirven para algo? Pues que sepa yo que funciona como insecticida o algo así, no conozco. Pero todo tipo de cáscara te va a servir para fertilizar. Todo tipo de cáscara que tú mezcles con tierra se va a compostar, se va a empezar a degradar y va a ser nutrientes para la planta. Otra pregunta, ¿no hay por ahí? Bueno, algo que quiero, por allí dice, unos tips para huertas en casa. Tips para huertas en casa, nada, pues simplemente lo que te digo, mantener los nutrientes, revisar el tema de, para tener huerta en casa, si los bichos van mucho más, entonces por prevención es bueno estarles aplicando con un spray. Cogen ajo, un cosito de ajo, un gajito, un cosito pues de ajo, y lo ponen a hervir en agua. Esa agua la meten así en un tarro de spray y están espolvoreando las plantas. Eso es buenísimo para evitar que te lleguen los bichos. Lo otro que les queríamos mostrar es que en este momento podemos poner, por ejemplo, del tomate que se coman normalmente, pueden sacar las semillas, se limpian, no le vayan a quitar totalmente la cosita como agua que tiene alrededor, el mucílago creo que se llama eso. Que así, ponen en un periódico, lo cierran y lo dejan que se seque. Cuando esté seco, las pueden plantar. O también, bueno, también las pueden, si quieren guardarlas para más tiempo, o así como están, las pueden plantar. Entonces, si no tienen tierra en este momento, el gran consejo es cojan algodón y hacen un tendido de algodón, lo humedecen y allí ponen las semillas. Y así empiezan ustedes a tener sus propias plantas en casa. Esta semana en nuestra cuenta vamos a estar mostrando cómo tener tus plantas de tomate, de pimentón, de lechuga en cultivos hidropónicos. Hidropónico es todo lo que no tiene tierra. Entonces, si no tenemos tierra, ya estamos haciendo hidroponía y es un método muy fácil para hacer ahorita para nuestros propios alimentos. El nombre de la cuenta es Guzmán Decoración, @Guzmán con Z, Guzmán Decoración. Por allí había otras preguntas y no alcancé a leer. Si tú las La tienes. pregunta es, ¿cuánto la cáscara de huevo, el café y el plátano? ¿Se puede una vez, otra vez y así? O sea, una vez otra y así, o como, o sea, una Sí, vez las cáscaras, una vez el café. sí, no hay necesidad de aplicarlas todas al tiempo. No, de hecho no lo recomiendo. Recomiendo hacerlo espaciado. Ahorita hagan café, no sé, en una semana lo del plátano. Lo del plátano lo recomiendo hacer especialmente cuando una planta está floreciendo.
De resto no es tan necesario, con lo del café ya es más que suficiente, ya es una buena cantidad de nutrientes. ¿Cuál es tu mejor manera de reproducir suculentas y cactus? Para reproducir suculenta, bueno, los cactus son parte de las suculentas. Yo hablo suculentas, estoy hablando tanto de cactus como de otros tipos de suculentas. La forma más rápida es por esqueje. Esqueje es que corto la cabeza de la suculenta o corto, Jonathan, ¿me puedes pasar porfa las que tengo acá? O le corto, por ejemplo, un pedazo de rama. Entonces, así las voy a reproducir mucho más rápido. Por ejemplo, este es un esqueje. Este se lo corté a una planta grande, le corté este pedazo y lo puse a enraizar. Y, por ejemplo, acá ya tiene la raicita. Ese es el método más rápido y más fácil de reproducir suculentas. Por hoja es muy demorado. ¿Qué otra pregunta hay? Yo tengo una pregunta, Ángela. Si uno tiene varias suculentas y tiene una de esas materas como súper gigantes, ¿uno puede poner esas suculentas en esa misma matera o es recomendable que cada una tenga su propio espacio? No, lo pueden poner en la misma matera. La cosa es que si es una matera, pues tú me dices que es súper gigante. Si es honda, si tú llenas todo eso de tierra, pues se te va a mantener húmeda y se te van a morir las suculentas. Entonces, si yo tengo una matera, digamos, así de honda, entonces no la voy a llenar de tierra, sino que le lleno de piedra, por ejemplo, hasta por acá, y ya el tamaño de las raíces es lo que realmente le voy a echar de tierra, ¿sí? ¿Cómo puedo mezclar todo tipo de suculentas? No. Hay unas suculentas que son de interior, que son las abortias, que son las que tienen las punticas transparentes, y los aloes, que son las que parecen sábilas chiquiticas. Esas son de interior. El resto de suculentas sí son de exterior y las puedo sembrar juntas. Como estas suculentas, son las únicas que puedo tener en el interior, junto con los aloes que parecen sábilas. ¿Alguna otra pregunta que haya por allí? Bueno, por acá les quería mostrar esta hojita de suculenta que pusimos a reproducir. Como ven, no tiene tierra, tienes puras piedras. ¿Por qué? Porque si yo la pongo en tierra, no va a ser tan rápido y efectiva la creación de mi nueva suculenta como si la pongo en piedra. Yo la pongo en piedra y ella desesperadamente va a sacar raíces y como en un estímulo evolutivo va a intentar reproducirse lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, acá ella sacó sus raíces y después sacó ya la mini suculenta muy, muy rápido. Por allí hay alguien que tiene una pregunta. Leslie, por allí hay alguien que tiene una pregunta. Yo vi que escribieron. Sí, pero es que parece que la está redactando. Lo único que dijo fue, tengo una estromante tricolor. Se Ah, ven mucho las hojas a pesar de que la tengo en interior. Mm, ya. Si se imagínate le queman redactar las la hojas, pregunta. sí, pues si se le queman las hojas, así la tengas en interior, pues no debe revisar lo de que esté dando sol en algún momento del día, porque a veces por las ventanas se filtra sol y como es vidrio, pues puede hacer un efecto lupa y las puede quemar aún más. Por un lado eso. Por el otro, revisa que no tenga plagas. También hay veces vemos las plantas como con cicatrices en los bordes o puntos negros y son plagas u hongos que tienen. Entonces también te recomiendo que revises eso. Y por último, revisa si no la has fertilizado en los últimos días, porque hay veces el fertilizante, como les digo, quema las plantas. Entonces es mejor pecar por poco que por mucho fertilizante. Bueno, les recuerdo mis redes sociales. Dice por aquí, no la he refertilizado esperando que mejore. Sí, revisa a ver si es bichos
si son insectos, son hongos o si es lo del vidrio. Y pues nuestras redes sociales es Guzmán Decoración. Allí tenemos muchos tips, muchas publicaciones sobre plantas, sobre decoración, sobre materas, los tipos de materas, cuándo se deben usar, cuándo no. Y les agradezco a todos por haberse conectado, por haber estado tan pendientes y tan activos. No, Ángela, muchas gracias a ustedes. Entonces acuérdense, ahí está @Guzmán Decoración en Instagram. Y también si quieren seguir a la Academia Digital, exactamente igual, @la Academia Digital con una sola A también en Instagram. Nos estamos viendo, Ángela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Leslie, muy amable.